y señores, con todos ustedes, la presentadora más excitante de la televisión mundial. Perdón, estaba sumida en una profunda meditación. Gracias al relax que me produce pasarme una hora delante de ustedes. A mí me relaja esta hora. Please, y te olvidas de las cosas. Me siento relajada y medita. No es que yo lleve una vida relajada, que ustedes enseguida... No. Simplemente que me relajo aquí, con todos ustedes. Fíjense lo que estaba meditando. Meditaba anglófono, francófono. Suena a teléfono, a magnetófono. Sí, que queda fofo. Escuchen ustedes, sin embargo, hispano. Queda contundente. Y meditaba todo esto porque mañana se celebra el Día de la Hispanidad. Y una está reflexionando, claro. Entramos en el otoño. Nada. 4 días. Navidad. Realmente. ¿No es cierto? Señor José María Fradera, historiador, profesor de la Universidad Autónoma de Bellaterra, a que damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mañana es el Día de la Hispanidad, la celebración, y dentro de 8 años se celebrará el 500 aniversario del descubrimiento de América. 500 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Realmente. Vamos a hablar un poquito, usted como historiador, yo como humilde preguntadora sobre este tema. Por ejemplo, hay una cosa, con los descubridores iba siempre, casi siempre, un evangelizador. Yo me pregunto, ¿hasta dónde llegaba la colonización y la evangelización? O sea, porque unos iban por una cosa y otros por otra, cada uno a lo suyo, ¿no? Sí, se puede pensar de ese modo, pero también se puede pensar seguramente de un modo distinto. En realidad, el problema de fondo es saber efectivamente a qué se iba América o a qué fueron los castellanos españoles de principios del siglo XVI a tierras americanas, unos en calidad de conquistadores militares, otros en calidad de misioneros. Esta es la cuestión. Si entendemos este proceso, como creo que hay que entenderlo, como un proceso de colonización con una base económica esencial en ese sentido, entonces se puede comprender la relación que tienen, por una parte, la difusión del Evangelio y, por otra parte, las conquistas militares y el sometimiento militar de los pueblos americanos. Unos realizaban los aspectos militares de la conquista que fueron fundamentales en primer término, es decir, someter a las civilizaciones precolombinas en sus propios territorios, y los evangelizadores después, enseñándoles el Evangelio, adoctrinándoles, destruyendo sus señas culturales autóctonas, tradicionales, terminaron la obra emprendida con las armas, consiguiendo la sumisión de los indígenas a la potencia colonizadora. O sea, en ese caso los españoles, naturalmente.
¿Existen razones para que los americanos consideren a España la madre patria? En otras palabras, o sea, ¿ha sido España una buena madre? Buena o mala, ha sido la madre de unas culturas distintas de las que existían en ese momento en América. Eso está claro. Los españoles destruyeron culturas, algunas de ellas antiquísimas, muchas de ellas muy evolucionadas, es decir, no eran pueblos primitivos en el sentido que se puede dar en la antropología moderna ese concepto. Muchas de ellas eran culturas en un grado de evolución realmente notable que sorprendió a los propios colonizadores, pero débiles militarmente frente a los invasores que llegaban de otro continente. Entonces, buena o mala, esa ha sido la conquista y la colonización posterior han engendrado unas culturas distintas. El problema, otra vez, insisto, reside en saber a qué tipo de proceso nos estamos refiriendo o del que estamos hablando. Si se tratara simplemente de enseñar otra lengua, enseñar otras costumbres y educarlos en otros códigos religiosos, quizás se podría pensar en una aportación simplemente positiva sin más. Pero como eso naturalmente esconde todo un fondo de opresión, de destrucción de las culturas antiguas, de subordinación de las poblaciones indígenas y, por supuesto, de explotación económica, ya que eso era el móvil fundamental de los colonizadores, de los conquistadores y de la corona española, naturalmente. Eso es el balance, hay que hacerlo como un balance de conjunto. Y en ese sentido, la madre patria fue durante muchos siglos la potencia colonial que aprovechó en su propio beneficio, como es lógico, porque ese proceso no tenía otra lógica, no tenía otro sentido, aprovechó de los recursos que procedían de la explotación de esos pueblos americanos. Ya. ¿Usted va al cine? De vez en cuando. Profesor. No, verá A por qué se lo digo. Porque nos han presentado, o sea, la conquista, la colonización de América del Norte, en el cine me refiero, como una eterna lucha entre los Pieles Rojas y el Séptimo de Caballería. Entonces usted, me parece que yo voy entendiendo que usted me explica que la colonización española no fue de guante blanco. Bien, es que lo que nos ha mostrado el cine, que es en su 90% cine americano, es un tipo de colonización muy concreta y específica, es decir, una colonización con aportación de población desde Europa, en ese caso población fundamentalmente anglosajona, pero no exclusivamente, que debería realizar algo fundamental, que es hacer retroceder la frontera con los pueblos indígenas americanos para ocupar sus tierras y emprender una colonización de agricultores. En el caso de la colonización española es radicalmente distinta, es decir, los colonizadores españoles se superponen a las poblaciones indígenas y les obligan, por eso le llamamos a eso un proceso de colonización, y les obligan a trabajar en beneficio propio, creando las formas económicas adecuadas a las necesidades de la metrópoli, con todas las complejidades que eso implica en el caso de América, que era un imperio colonial vastísimo y que la administración española tenía muchas dificultades para controlar. Las películas americanas nos muestran un proceso. Los colonizadores españoles emprendieron el proceso de control y dominio y colonización de culturas y pueblos demográficamente fuertes e importantes. Por tanto, son dos colonizaciones distintas. Lo que pasa es que el cine español nunca ha podido mostrar eso por razones de miseria industrial, pero también por razones de miseria ideológica, porque nunca le han interesado estos aspectos. Ya. Claro, porque en toda colonización, o sea, se necesita mano de obra, como usted decía, y para trabajar para los colonizadores. Entonces yo no sé, me imagino que un colonizador dice, pues no me interesa este nuevo sistema, yo no voy a trabajar a la zanja por usted, lo siento. ¿Qué ocurría entonces? Esa posibilidad no existía. Una vez la resistencia indígena había sido liquidada, el control de los pueblos americanos fue ya prácticamente absoluto a partir de los años 30 del siglo XVI. A partir de esta época, hasta la independencia de las colonias americanas a principios del siglo XIX, las colonias continentales, a partir de ese momento los pueblos indígenas estuvieron sometidos a unas reglas del juego distintas, con todos los costes que eso implicaron. Costes que fueron, por otra parte, enormes, y eso es lo primero que hay que decir cuando se están preparando fiestas como las que se preparan para celebrar el 5º centenario, que puede ser una mascarada, pero también puede ser un momento de reflexión sobre una historia que tiene aspectos realmente dramáticos. El más dramático, por supuesto, es el tantas veces mencionado derrumbe demográfico de las poblaciones indígenas. Para decirlo con cifras que no
que no son puramente literarias. La población de México, que en 1519, es decir, poco después de la conquista, estaba formada por 25 millones de habitantes, a principios del siglo XVII contaba solamente con 2 millones de habitantes, de 25 millones a 2 millones de habitantes. Eso es lo primero que hay que saber, para saber de qué estamos hablando. En el caso del Perú y de los llanos andinos es exactamente lo mismo. A principios del XVI, en los llanos andinos vivían aproximadamente entre 3,5 y 6 millones de habitantes. A mediados del siglo XVI, 50 años más tarde, eran ya solo 1,5 millones, se habían reducido a más de la mitad. Y a mediados del siglo XVIII quedaban aproximadamente unas 600.000 personas en los llanos andinos. Eso es el primer hecho que hay que entender para comprender que los pueblos indígenas lo que menos podían hacer era resistirse al colonizador español. Y entonces cuando, por ejemplo, con esta desaparición de población y tal, cuando se necesitaba, no sé, digo yo, se me ocurre ahora, más mano de obra, sí, ¿cómo se solucionaba? La colonización española tuvo dos vertientes muy claras. Desde principios del siglo XVI era una explotación fundamentalmente dirigida a los recursos mineros americanos, al oro y la plata, y eso exigió una enorme cantidad de mano de obra que era tratada muy duramente y muy brutalmente. El coste de esta explotación lo pagaron fundamentalmente las grandes poblaciones precolombinas, los mexicanos, los que posteriormente serían mexicanos, la población del actual territorio de México, y las poblaciones andinas. Más tarde, cuando este retroceso demográfico ya era muy importante, aparecieron otras formas económicas. La más importante de ellas fue la economía de plantación, es decir, una economía basada en el trabajo de negros esclavos, que sirvieron para reponer la mano de obra en zonas donde los colonizadores españoles habían liquidado prácticamente absolutamente a la población indígena en las primeras fases de la colonización. El caso de Cuba, de muchas zonas de Venezuela, como ocurrió en el Brasil con los portugueses, exactamente igual. Me sorprende esto que me está diciendo, o sea, había tráfico de esclavos, o sea, de África hacia las colonias españolas americanas. Naturalmente, naturalmente. No sé, ahí... Los castellanos y españoles practicaron, igual que otros pueblos, holandeses, ingleses, franceses, el tráfico de negros, despoblaron prácticamente la costa occidental africana para trasplantar sus poblaciones al Brasil, a las Antillas, a México, al Perú. Pero yo creo que era para esclavos, no debía ser para, no sé, o criados o mayordomos, quizá. Algunos sí, pero la mayoría, naturalmente, trabajaron en las plantaciones de azúcar, de café, de cacao. En Cuba se importaron, desde finales del 18 hasta la abolición de la esclavitud a finales del 19, casi 1 millón de africanos. 1 millón de africanos, que no es una cifra poco importante, y casi medio millón de chinos, lo cual, sumados, producen una... Naturalmente, es por eso comprendemos por qué esas poblaciones del Caribe son tan contrastadas desde un punto de vista racial, o en algunos casos son absolutamente negras. Ya, quizá la historia, nuestra historia, sea un poquito más negra de lo que yo creía realmente con respecto al resto de Europa. Ni más ni menos que otros pueblos. En todo caso, cada uno tiene sus características específicas, que eso es lo que hay que comprender. Si para algo pudiera servir este quinto centenario, es para recuperar la historia en sus términos reales y pasar de ese velo que recubre la colonización y la presenta como una aventura puramente intelectual, pasar a comprender los aspectos globales del problema, que es un problema histórico de mucha profundidad. Pues muchísimas gracias, profesor José María Fradera, por su colaboración en el programa y por toda su información. Muchísimas gracias. Y en nuestro programa Música a cargo de Diego Cortés. Diego Cortés, con una larga trayectoria artística de mucho tiempo, acompañado de grandísimas figuras, no lo digo por decirlo, grandísimas figuras que le acompañan, como Mario Lecaros, Joan Albert Amargós, Salvador Niebla, Feliu Gasull, Ángel Valencia y el mismo Diego Cortés. O sea, en nuestro programa Música con Hernán Cortés, pero no, donde dije Hernán, digo Diego Cortés.
aburrit, no sé, ¿no? Ya es que esto es un muerma de programa, ¿no? Vaya un aburrimiento, tío. ¿Qué pasa, colegui? Pero si es que la televisión, no sé. Pero hacen unos programas, no sé, ¿no? Pero no. Ni rollo, hija, porque no tienen marcha, no sé qué quieres que te diga. Mira, colega, yo me permites que me arrepiente un poco. Lo que te digo, yo para mí la televisión lo que haría, ¿no? Como persona humana, que es lo que interesa, ¿no, colega? Exacto. Es la persona humana. Bueno, pues lo que te digo, ¿no? Yo la dejaba sin cadenas, a ver si me entiendes, ¿no? Libre. La libertad es la primera, ¿no? Claro. Pues la dejo sin cadenas, a ver si me entiendes, ¿no? Que echen la pata de gaño, aquello que hace ¿comprendes? Cuando no emiten. ¿Te has fijado en la pata de gallo aquella que sale? Bueno, pues allí cada uno se lo mira y se monta lo que más le relaja el coco, ¿no? Y no tiene que aguantar estos muermos ni estos rollos, eso no es. Cague. Colega de la pijis de la Sardá, que no la conozco yo esta. Sí. Colega, tú que es de mi barrio, ¿no? Te digo. La tía, deja que te cuente, ¿no? Compañero, mira. Se amarra el frasco y va ciega por ahí, que no veas. Si la conoceré yo, si hoy nos dirán que América la ha descubierto ella o cualquier cosa. Se cree que es la Carol Burnett, la tía. Lo lleva claro. No te digo yo. Qué palo de programa, tú, con lo de palos de moguer, qué rollo. Sin ni un videoclip, no sé, ¿no? Digo yo. Fíjate, no sé, un vídeo, pues no sé, con los indianos esnifando, ¿no? Claro, y los descubridores agobiando y ya Claro, está. sí, es que- Y un poco de marcha, te digo, ¿no? Vale, tíos, yo me abro porque mi bata está, bueno, me tiene asfixiada con la hora de llegar, ¿no? Pues Y a mira, ver si ves a la Sardá ya, ¿eh? esa pijis yo no me hago con ella. Claro Bueno, que te lo no. digo tú, vale, adeu, tú, a mí Perdón, lo siento mucho, pero no puede estar aquí. Necesito la pantalla para mí. A ver, por favor, ¿le atiende alguien? Naturalmente que sí. Me atiende la presentadora más excitante del mundo. Si lo que pretende usted es meterse conmigo, le advierto... ¡Para que el carro! Enseguida saltas. ¿Qué bicho te ha picado? Ah, sí, ya sé. Se han metido contigo porque haces las entrevistas demasiado suavonas. Oiga, señor, no... Álvaro. Alvarito para los amigos. Muy bien, señor Álvaro, le cae un poquito de hombros este suéter, ¿verdad? ¿Eh? Yo creo que me cae de coña. Bien, señor Álvaro, perdone, pero es que yo estoy muy ocupada, necesito la pantalla, ¿comprende? Pues por eso he Estoy venido, para echarte una mano. ¿Te parece bonito celebrar el Día de la Hispanidad de la manera que lo estás celebrando? ¿Y a usted qué le importa? Me pregunto yo, ¿eh? Monigote. ¡Anda! Bueno. ¿Qué más quisieras tú? Oh, monigote. ¿Y tú qué? Yo al menos no tengo que pasarme 2 horas maquillándome. Claro, las patatas no se han maquillado nunca, Uy. que yo sepa. Ni peinado ni lavado, Uy. como no sea para freírlas, eso sí. Tú sí que estás frita. Bueno. A mí, patata o no, nadie me acusará de ser poco respetuoso con la fiesta de mañana. Le acusaré yo a usted de otras muchísimas cosas. A mí, ¿comprende? Plin, dijo Alvarín. Me importa un pito, dijo Alvarito. Muy bien, a palabras necias... Oídos sordos. Exacto. Y eso es lo que hago yo. Mira, Sí. Au. ¿lo ves? Señoras, Claro que lo veo. señores, ¿Eh? pequeño poema. Oigo, patria, la emoción. ¿Qué? La emoción no se oye, que yo sepa. Era una licencia poética, obtusa. Así que con licencia... Oigo, patria, la emoción con que celebras la fiesta de la gesta de Colón. Colón, qué blancas tienes las velas. Díselo, Alonso Pizón. Pequeño poema. Muy bien. Muy bonito, pero haga el favor de retirarse ¿Qué? porque la pantalla No la me necesito quiero yo. marchar.
comprende, la pantalla es No, para mí. no me Soy la quiero presentadora marchar. de este programa y Hasta necesito la la pantalla próxima para mí, ¿comprenden? semana. O sea que Hasta fuera la he dicho de mi próxima pantalla. semana. No quiero. La Carroza, pantalla es para mí. carroza. O sea que usted se larga inmediatamente de aquí. Ah, sí. En este programa nos gusta que cada cosa esté en su sitio. La pantalla es para mí, es mía. Sigamos. Les hemos esperado a ustedes para continuar. Continuamos. Tenemos ahora con nosotros al padre Ignacio Salvat, profesor de Moral Social en la Facultad de Teología de Barcelona y director del Instituto de Teología Fundamental. Bienvenido, padre Salvat. Muchísimas gracias a usted, evidentemente. En fin, seguimos hablando del tema que hoy nos ocupa y
me sale la primera pregunta, muy curiosa. En todas las descripciones que nos han llegado del descubrimiento de América, o sea, me refiero a cuadros, fotos, postales, etcétera, vemos siempre la figura del sacerdote. ¿Qué importancia tuvo la evangelización en el descubrimiento? Sí, yo creo que este es un tema muy importante y complementario un poco del que se ha descrito antes. Me parece que cuando España recibe la noticia del descubrimiento de estas tierras, pues nace en hombres religiosos, sacerdotes, este deseo de llevar una buena noticia. En el fondo, evangelizar es esto, es dar una buena noticia. Una noticia que después tal vez no siempre se ha sabido realizar en los lugares allí fijos, ¿no? Una buena noticia de fraternidad, de solidaridad. Ya digo, no siempre se ha sabido realizar, pero esto es lo que estos hombres querían. Yo creo que había una ilusión tremenda en los misioneros franciscanos, dominicos o otros religiosos, en los sacerdotes que iban allá. Y tal vez no coincidían sus ideales y sus ilusiones con las que tenían los conquistadores. Con esta palabra conquistadores ya separo un poco a los misioneros y a su mentalidad y a su talante del que tenían estos otros hombres que iban a la conquista, a la colonización. Me parece que son dos cosas muy distintas, aunque fueran en el mismo barco. Como en este como nosotros estamos. ahora. Está, Sí. está bien. Está muy bien. Para los dos, suficiente. ¿Cómo se puede explicar que sea posible que unos pocos centenares de aventureros, bueno, en fin, por lo que hemos oído decir, cansados por el viaje a través del Atlántico, fueran capaces de imponerse a civilizaciones tan importantes como las que vivían en América? A mí me parece que el momento en que España envía a estas personas, a estas naves de estos colonizadores, es un momento fuerte, es un momento, diríamos, militarmente también fuerte. Es un momento espiritualmente, también creo yo, potente. El Renacimiento está en auge, España empieza a conseguir una cierta unidad, hay un cierto entusiasmo. Y yo creo que este entusiasmo se contagia también, diríamos, a los hombres civiles, no meramente a los militares, sino a los que después irán siendo los organizadores de aquella civilización. Y tal vez yo en esto no soy técnico, tal vez también un momento de menos auge en las mismas culturas indígenas en aquel momento. Me gustaría que me explicara un poquito qué papel jugaron realmente los religiosos con respecto a los indios. O sea, es difícil de pensarlo. A mí me parece que los religiosos iban allá con un sentido, como decía al principio, de comunicar algo que para ellos era muy vital, muy importante, que es el Evangelio, que es el mensaje de Jesús, que es un mensaje de liberación, es un mensaje de salvación, es un mensaje, digamos, de perder la esclavitud respecto a nuestro egoísmo interior y respecto también a las esclavitudes de la estructura de una sociedad, de una comunidad. Y todo esto hacía que estos hombres iban muy animados. Y yo creo que, por lo que yo conozco de los misioneros jesuitas que llegaron un poco más tarde, o sea, cuando ya quizá, según decía Fradera, ya estaba un poco hecha la primera colonización, con un deseo de estar muy cercanos al pueblo. Más aún, a mí me parece que las voces que salieron para defender las culturas autóctonas, para luchar contra la esclavitud, nacen precisamente de estos religiosos, de estos hombres que sentían que aquellas condiciones humanas no eran justas y que había que protestar, incluso en algunos casos con peligro de persecución y de incomprensión. Se necesita un arte especial. Yo digo arte, usted me dirá exactamente lo que es, para convertir a personas adultas de la noche a la mañana a otra religión, a la religión de la fe católica. Bueno, de la noche a la mañana no se daba así. No, ya te entiendo. Sí, yo creo que hay algo, diríamos, rápido, hay algo
que conmueve a los indígenas, diríamos, en la manera de presentación, en el poder, en el fausto con que se podrían presentar, incluso los misioneros al lado de los civiles, de los militares, su ciencia, su capacidad de interacción. Pero yo creo que hay un caso que es típico, diríamos, de Cataluña, que es Pedro Claver. Pedro Claver era un hombre que pasó 40 años en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, en Cartagena de Indias, tratando a los esclavos negros, a los que llegaban. Atendía a los barcos, subía, ¿y qué transmitía? Porque no se entendían, las lenguas eran distintas. ¿Qué transmitía? Cariño, comprensión, cercanía. Este es el arte. Y en este sentido, lo que tú decías, yo creo que es verdad. Hay algo que supera, diríamos, la doctrina, la clase teórica, el magisterio. Hay algo que es más hondo, y es la comunicación de hombre a hombre. Y esto yo creo que sí, que los hombres, aquellos que iban con aquella ilusión y que por esto saltaban el charco, estos hombres lo llevaban en el corazón, impactaban por sus gestos, por su bondad, por su cercanía, a aquellos hombres que muchas veces no les entendían en su lenguaje. Debemos pensar, por eso se lo pregunto a usted para que lo aclare bien, que la Iglesia Católica siempre va a civilizaciones menos desarrolladas que la suya. No creo. Lo que pasa que nos encontramos, por ejemplo, yo mismo en mi trabajo, me encuentro con mayor dificultad de diálogo, de intelección, a veces mutua. Es más difícil, diríamos, dialogar, estar al lado, acompañar. No digo el convertir, sino precisamente el dialogar con culturas que tienen una serie pues, de problemáticas nuevas que van siempre, diríamos, en primera línea, avanzando, donde los progresos técnicos o los progresos científicos son importantes. Pero lo que sí creo yo que la Iglesia ha descubierto más ahora es la necesidad de que el diálogo se establezca también a base de una reconciliación humana de los hombres en unas condiciones sociales más justas. Y en este sentido, donde hay pues, más miseria o, si queréis, como han dicho antes, más opresión o más dificultades, es lógico que la Iglesia vaya allá a decir una voz de denuncia, que no es la Iglesia la única que la dice, pero yo creo que sí, que es verdad. La Iglesia siente esta llamada, porque en el fondo Jesús de Nazaret no hizo más que ser también una voz de denuncia, y además de denuncia, diríamos, de mensaje y de buena noticia, pero también de denuncia y de crítica para las cosas que no funcionan. Y esto yo creo que los religiosos tienen una cierta como predisposición, como llamada a ser esta voz de denuncia. Hay una pregunta que me la reservo para después, porque ahora tengo ganas de hacerle una un poco directa. ¿De dónde les viene a los jesuitas esta fama de sabios y hábiles? Bueno, San Ignacio, o sea, el primero, el que reunió a los primeros compañeros, fue un hombre universitario. A partir de su experiencia aquí, precisamente en Manresa, donde dio el vuelco a su vida, fue un hombre que quiso decir una palabra en la sociedad en que vivía. Era un momento eclesialmente muy difícil. Lutero había empezado a crear una división en Europa y entonces él pensó que la manera de responder a los interrogantes, a las crisis, a los problemas, era una manera cultural, inteligente, universitaria, profunda, que no se podía, diríamos, contentar con cualquier cosa. Y entonces quiso que sus compañeros pues, fueran universitarios y diríamos que los que siguiesen fuesen también gente bien preparada. Y yo creo que esto es un hecho, diríamos, desde el inicio. Les han expulsado de muchos países. ¿Por qué se portan tan mal? ¿Qué hacen? Sí, la verdad es que la expulsión, supongo que en algunas ocasiones debe ser también fallo nuestro, debe ser merecida, pero en la mayoría de las ocasiones creo yo que está unida a este espíritu de denuncia, de protesta,
Por ejemplo, por poner un caso ahora de Sudamérica, las reducciones del Paraguay. ¿Qué fueron las reducciones del Paraguay? Famosísimas, 150 años de vida nativa, indígena, con unas culturas autóctonas profundas, acompañados y dirigidos por los jesuitas. ¿Qué fueron? Pues fueron unos años en que los jesuitas quisieron que aquellos hombres que iban de una parte a otra, que eran perseguidos, que tenían razzias del norte, del Brasil, etcétera, tuvieran paz y pudieran vivir en familia y en pueblo y en comunidad. Y los asentaron, les pusieron en un sitio fijo y crearon una civilización allá. Y entonces llegó un momento que para defenderse tuvieron que emplear las armas. Desde el momento en que el rey de España dio permiso para que estos indios se defendieran de los del norte con las armas, enseguida hubo quien pensó que eran un segundo ejército, una segunda república, etc. Y entonces vino la persecución y la extinción de estas reducciones. Y coincidió con la extinción también de los jesuitas. Es decir, yo creo que podemos dar motivos, evidentemente, pero que el hecho de que en general los religiosos y los jesuitas en concreto, por inspiración de Ignacio de Loyola, pues sean gente que quieren ir a los sitios más necesitados, donde hay necesidades más urgentes, esto crea un estilo que molesta al que está instalado. Una pregunta de un tema muy del momento. El escritor de moda hoy no es un novelista, es un teólogo, Leonard Boff. Teórico de eso que se ha venido a llamar teología de la liberación, de la cual hace pocos días Monseñor Guerra Campos en la prensa decía que era solo para deficientes mentales. Me gustaría saber un poco su opinión al respecto. Yo me ceñiré a la primera parte del comentario y yo he estado en América Latina en dos ocasiones largas y lo que puedo decir es que realmente impacta la condición de vida de los hombres allá. Son países, muchos, muy ricos, con muchas posibilidades, y es una riqueza mal distribuida. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los religiosos, Boff, Gutiérrez, Ellacuría, Sobrino, etc., y podríamos nombrar muchos otros, intentan conectar con estas situaciones, intentan vivirlas. Y cuando tú vives y estás sufriendo la pobreza o la opresión o la injusticia, como quien dice, la violación de tus derechos humanos más elementales, porque esto pasa y no es ahora el momento o la plataforma para decirlo, pero todos lo sabemos, pues es lógico que el creyente quiera buscar también una palabra de respuesta a todo esto en la Biblia. ¿Por qué este mal? ¿Por qué esta injusticia? Y no meramente una palabra, diríamos, de violencia, al contrario. Sabemos que no es esta la palabra de respuesta, pero sí una palabra de fraternidad, de solidaridad, de lucha también, de justicia. Y entonces, a partir de aquí, estos teólogos intentan buscar y lo encuentran fácilmente, porque si cogemos, por ejemplo, los libros de los profetas de Israel, pues eran hombres como estos, eran teólogos de la liberación de su tiempo para sus condiciones exactas. Cuando el pueblo de Israel se había dividido en ricos y pobres, cuando el huérfano y la viuda de Israel estaban abandonados, los profetas claman que no hay justicia y que no ha de haber palacios, sino que ha de haber fraternidad. Es un resumen muy rápido de esto de la teología de la liberación, pero me parece que es por aquí, a partir de la experiencia que uno hace de la vida con los pobres, con los que sufren, con los que pasan necesidad. Muchas gracias, Padre Salvat. Le agradecemos sus palabras, su presencia en el programa y su amabilidad. Muchísimas gracias. Me perdonará un momentito porque muchísimas gracias, le atienden enseguida. Es que tengo que ir a unos amigos que me esperan. Muchísimas gracias, Padre. Perdonen que les atiendo un poquito tarde, pero es que estaba muy ocupada. En fin. Ustedes vienen, me han dicho, para lo de la conversión. Bueno, sí, para eso siempre se está a tiempo. Pero llegan justo, pero justísimo para la reconversión. Para eso sí, Padre Solchaga, ¿comprenden? Yo enseguida... Para mí, almas puras. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada. Para usted. Espejito, mire, qué bonito. ¿Ven? Verán, así,
hace la ratita. ¿Eh? ¿Les gusta? Para ustedes. Vengan, vengan conmigo, pónganse cómodos. Pasen, pasen por favor. Vengan por aquí. Gracias. Acérquense, acérquense. No, no tener miedo. Ellos ser amigos. Todos hermanos. Siéntense, espérenles a algún sitio, sean amables. Salúdense. Bueno, pasen, pasen, siéntense. Siéntense aquí al hermano. Usted siéntese aquí. Levántate, por favor. Levántate un momento. Pasen, pasen, queridos. Pasen. Mire, vayan pasando, por favor. Gracias. Dense la mano, salúdense, por favor, levántense. Ayúdense a que se integren. Gracias, vayan pasando. Por favor. Un amigo, señorita, ¿cómo se llama? Pilar. Hombre, Pilar, claro, si mañana es su santo. También es el día del Pilar mañana. Felicidades a todas las Pilares. Dense la mano, por favor. Qué bonito, qué emocionante. Todos juntos. Pasen, siéntense. Qué alegría da verlos a todos unidos en la amistad. Siéntense, pónganse cómodos. Es que ahora me he emocionado, de verdad. Qué bonito, qué emocionada. Efectivamente, no se equivocan ustedes. Tenemos con nosotros a Cristóbal Colón. Porque nada mejor que la voz de los que han conocido la cruda realidad. Señor Cristóbal Colón, bienvenido. Gracias. Encantado y gracias. En nuestro espacio de hoy, la hispanidad es la protagonista. Señor Cristóbal, háblenos del descubrimiento con cierta perspectiva histórica. Será un placer. ¿Cómo se le ocurrió embarcarse en semejante aventura? El mar siempre fue para mí motivo de desazón. Recuerdo que me pasaba tardes enteras contemplando el horizonte. Horizontes lejanos. Sí. Mi mirada alcanzaba la lejanía como llevada por la brisa. Caramba, Sí, señor Cristóbal. sí. Sentado en la arena miraba fijamente, mientras mi imaginación desataba pensamientos, y más pensamientos en torno a más allá, a lo ignoto. Una tarde tan abstraído estaba que subió la marea y me puse perdido. Aún recuerdo los gritos de mi madre al llegar yo a mi casa. «Mi hijo es un petardo», comentaba con la vecina. En el fondo, mi madre nunca llegó a entenderme. En ocasiones he llegado a pensar que la petarda era ella. Cosas de familia. Señor Cristóbal, usted fue cardador antes de hacerse a la mar. Sí, sí. Sí, pero lo textil nunca fue lo mío. No. Lo mío era la playa y el horizonte. El horizonte inalcanzable. Inalcanzable. Sí. Inalcanzable. Señor Cristóbal, ¿cómo fue la travesía? Ay, muy aburrida. Ay. Un rollo. Ah. Yo me sentaba a contemplar el horizonte mientras las naves surcaban el invisible camino que íbamos recorriendo. La tripulación, a mi entender modesto, no se lo tomaba en serio. ¿Y tenía usted la sensación de que...? En algún momento incluso tuve la sensación de que reinaba una tendencia general para mofarse de mí. No. Sin duda la psicosis del largo viaje. Claro, el jet lag. Sí, eso me inducía a pensar de que me tomaban el pelo. No. ¿Cómo iban a hacer eso, señor Cristóbal? A veces uno pensando se hace la moña y... No. Yo siempre he llevado el pelo suelto. Un poquito reseco sí lo tiene. Claro, el salitre, yo lo comprendo. Bien, explíquenos alguna anécdota que usted conozca y que los cronistas no hayan recogido. No sé, tal vez. Recuerdo un día en que la tripulación estaba especialmente nerviosa. Ya. Llevábamos casi 3 meses embarcados y las tormentas se sucedían sin cesar. El escorbuto... Los pinzones iban ciegos de escorbuto. ¿Y la tripulación estaba contenta con usted? ¿Trabajaban a gusto? No sé, en fin, hacían imaginarias, supongo. No, la tripulación estaba muy nerviosa. Incluso los marineros se jugaban las imaginarias a churro, media manga y mangotero. Adivina lo que tengo en el puchero. De pronto empezaron a meterse conmigo. Que si no hace imaginaria, que si no friega la cubierta, que si esto lo hace y nosotros no lo hace. Está loco.
decía que le daban unos. Que le den morcilla. Coreaba el sector más propenso a la histeria colectiva. Es un petardo. Su madre tenía razón, arguía uno de mi misma escalera. Y me gustaría mucho ese momento emocionante en que el vigía... Justo. Recuerdo que en aquel instante el vigía gritó: ¡Tierra! Yo pensé, trágame. Habían llegado por fin a América. Sí, justo cuando mis hombres estaban intentando, pues, enviarme al otro mundo, ¿entiende? Pero no habíamos llegado a América, habíamos llegado a Colombia. Perdone, pero Colombia quedaba un poquito separado. ¿De dónde desembarcó No, usted? pero para mí Colombia es lo que para ustedes, por darle coba a Américo Vespucio, llaman América. Ya, comprendo, sí. ¿Qué fue lo que hizo, lo primero que hizo al pisar el nuevo continente? Pues sacar el contenido. ¿Cómo? Sacar el contenido. Las albondiguillas de la cena, quiero decir. Pam, 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 pam. Rebotaron todas una a una, ¿comprende? Una a una, rebotaron todas. Los indios se creían que había llegado un malabarista. Cuando acabé, querían que lo repitiese. ¿Y la tripulación? No, dejó de meterse conmigo. Marineros, soldados, todos, en suma, estuvieron una semana entera comiendo cocos. Luego alcanzaron cotas increíbles en el arte de la caza. Cazaron de todo. Los nativos les enseñaron técnicas nuevas que luego ellos usaron para cazar a los nativos. Así empezó todo. Señor Cristóbal, su nacionalidad siempre ha sido una incógnita. Podríamos... Sí, bien. No, en la actualidad tengo pasaporte USA, pero no lo uso. Señor Cristóbal, en nombre de todo el equipo, me gustaría mostrarle algo que sé que quizá le haga ilusión. Oh, qué bonitos. Qué bien quedaron en la fotografía. Ay. No, eso vale mucho. Sí, eso sí que vale. Sí. Tengo otra cosa que también sé que le va a emocionar. Sí. La carabela que usted capitanea. Oh. Está anclada en el puerto de Barcelona, señor Cristóbal. La Santa María. Sí. Magnífica. Muy velera. Naturalmente estaba trucada. Sí. Contrapesos en la sentina. Lástima. Se escoñó. No digo, se encalló en la española, sí. Y hubo que desguazarla. Puedo quedármela, sí. ¿Me puedo quedármela? Sí, pero es que, claro, son 1000 pesetas. Ah, no. Muchísimas gracias. De nada. Sí. Una cosa. Fantástico. Por favor, ¿cuándo empezó usted a hacer ese gesto con el brazo extendido y el dedo señalando el horizonte? Eso es. Me gusta que me haga esta pregunta, sí. Ahí, justo ahí, ¿entiende? Ha puesto usted el dedo en la llaga. Sí, pero usted, por poco me salta un ojo, por favor. No, dispense, pero es verdad que es un gesto muy personal. Sí, ¿verdad? Sí lo es, sí. Sí. Muchísimas gracias. De nada, encantado. Señor Colón, de estar hoy con nosotros. No, el gusto ha sido mío. Muchísimas gracias. La Santa María. Muchas gracias. La entrevista a Colón es la que me ha parecido más humana. ¿No es cierto, Honorato? Tenéis un cierto parecido. Las albondiguillas también te sientan fatal, Honorato. Ya lo dice el refrán. España la necia que teniendo el ajo prefiere la especia. Yo quiero que salga la bombi. Te veo muy excitado, Honorato. Hoy no te dejaré ver el telediario.
Queridos desconocidos, hemos llegado al final de nuestro programa. Ya solo nos queda despedirnos de todos vosotros y que hasta el próximo jueves y que te diga
que este programa se emite desde Sant Cugat, Barcelona, y que ahí te quiero ver, y que nada, esperamos que les haya gustado. El traje, me refiero, es mono, bueno, tampoco es que sea, no quiero decir, no, elegante. La elegancia en un programa de televisión yo creo que es imprescindible. Hasta el próximo jueves. Un segundo, por favor, un segundo. Queridos telespectadores, hoy es la segunda edición de este espacio y coincide con un hecho muy emocionante y emotivo para todo el equipo que ha colaborado en este programa. Hoy es el cumpleaños de Rosa María Sardá. En nombre de todo el equipo, felicidades, querida. Ahí te quiero ver.